En tu hogar, TV4, Televisión. Queridos amigos y hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde, les damos una muy cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que la palabra de Dios sea entendida, sea comprendida y que por sobre todas las cosas ella sea la que brille y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sea glorificado en el corazón y en las vidas de los creyentes y también de aquellos que no tienen aún a Cristo como su Señor, como su Salvador personal. Como siempre estamos ofreciendo los cursos del Instituto Internacional Bíblico Emaús, que tiene una sede también aquí en Lota, y estos cursos son totalmente gratuitos, sin compromiso alguno para aquel que quiere estudiar, porque el único objetivo que perseguimos es que la palabra de Dios sea conocida y sea estudiada en forma normal, que se conozca la verdad de las Escrituras, sin agregar ni quitar a lo que Dios ha dejado escrito en ella, sin adornar nada, porque la palabra de Dios de por sí sola es muy importante y es muy eficaz. Así le invitamos para que usted pueda interesarse por estudiar en forma sistemática la palabra de Dios, para que conozca el plan de salvación, conozca al Señor Jesucristo, lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que hará en favor de los suyos. Usted puede adquirir estos cursos llamando al teléfono que aparece en pantalla. También puede escribir al correo electrónico que aparece también luego en pantalla. Puede escribir a la casilla 9 del correo de Lota pidiendo los cursos, o venir personalmente el día jueves antes de las 6 de la tarde aquí al canal, o a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo, y usted podrá adquirir los cursos, estudiarlos y contestar el cuestionario que viene al centro de este curso, y el material le va quedando a usted para que vuelva a repasar, vuelva a estudiar si le quedó alguna duda. Así le invitamos para que pueda conocer de mejor forma el plan de Dios para la vida cristiana, para la salvación del alma. Vamos a leer en el último capítulo de la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, y vamos a leer en el capítulo 4. Si usted tiene una Biblia, le sugiero que por favor la tome y lea junto conmigo, así podrá usted darse cuenta que lo que estamos leyendo es solamente la palabra de Dios tal y cual está escrita en la Biblia. La versión que usamos normalmente es la misma que se usa generalmente casi en toda la cristiandad, que es la Reina Valera revisión 1960. Así no hay problema, no hay ningún conflicto, tampoco en la versión que usamos. El capítulo 4 de esta segunda carta de Pablo a Timoteo, y que es la última también que él escribe, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui liberado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes de el invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a tomar, como siempre, un momento para encomendarnos en oración al Señor. Nuestro Padre amado, Dios eterno y Dios de toda consolación, en esta tarde, al llegar a tu presencia, como siempre lo hacemos, a través de la persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo, para dar gracias en primer lugar por todas las bendiciones y por la salud y por la vida que nos has concedido hasta este momento, por la oportunidad que también provees para leer y anunciar el mensaje del Evangelio. Damos gracias por todas las personas, tanto hermanos, amigos, que están en sintonía. Bendíceles a cada uno, aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Permite que el Espíritu Santo abra sus corazones y que el mensaje llegue a ellos con poder y potencia de lo alto. Que realmente ellos se interesen por entender y comprender la verdad de tu palabra. Que no se entretengan en fábulas, en cuentos o en mandamientos de hombres,
que solamente le llevan a la destrucción. Nuestro Dios, queremos rogar por cada amigo, por cada persona que llama a este programa con dificultades, con problemas en sus vidas. También queremos sumarnos a el clamor por este joven que está desaparecido, para que tú proveas todos los medios a fin de que él pueda ser encontrado y que esto también pueda servir de consuelo a sus familias y ellos puedan tener la tranquilidad. Nuestro Dios, dales paz, dales tranquilidad y sosiego a ellos a fin de que tengan la esperanza, mantengan la esperanza viva de encontrar pronto a su ser querido. Padre Celestial, queremos rogar también por aquellos que están enfermos, debilitados en sus cuerpos físicos, para que proveas salud para ellos. Especialmente rogamos que les quites los dolores físicos si los tienen, que ellos tengan tranquilidad. Pero por sobre todas las cosas, rogamos por el mayor mal, la mayor enfermedad que el mundo sufre, que es el pecado y que les está llevando a la condenación eterna, para que ellos puedan de una vez por todas volver su mirada al autor y consumador de la fe, al único que puede salvarles, porque Él, viendo el resultado de su muerte, Él menospreció la muerte, Él soportó el oprobio y Él llevó en su cuerpo, en aquel madero, el pecado de todos nosotros, aquellos que hemos creído, que hemos aceptado la obra de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, como la única obra válida para la salvación, para el perdón de los pecados. Padre, te pedimos por aquellos que no tienen trabajo, para que también proveas una ocupación para ellos, por los que están presos, atrapados en el alcoholismo, en la drogadicción y en otros vicios, para que también tú seas con ellos, ayudándoles a encontrar la salida. Por los que tienen problemas familiares, de matrimonio con los hijos, para que también ellos tengan la solución a esos problemas. Rogamos por el matrimonio que está aquí en el canal, especialmente por señora Gina, para que le provea salud y le mantenga firme a ella, por sus hijos, por sus nietos y por todas las personas que están en los controles, para que también les des salud, les des ánimo y que ellos tengan su oído atento para escuchar también tu voz. Queremos pues quedar ahora agradecidos y a la guía del Espíritu Santo, rogando que sea el Espíritu Santo el que hable, para que el mensaje llegue con poder de lo alto. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como hemos estado considerando en esta carta, ya el apóstol Pablo está llegando al final, también está llegando al final de su vida, y el encargo a su hijo en la fe, Timoteo, es realmente un encargo encarecido que Timoteo debe cumplir y poner todas sus fuerzas, todos sus talentos a disposición del Señor para cumplir la tarea que Él le ha encomendado. Primero porque es la voluntad del Señor que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que Él también pueda entregar las doctrinas, las enseñanzas a los creyentes, a aquellos que son salvados por la gracia de Dios. Por otro lado, en vista que el tiempo de la partida a la eternidad del apóstol está cercano, también el apóstol se esmera en instruir a su hijo en la fe, Timoteo, para que él instruya a otros también y que la palabra de Dios vaya creciendo. Si bien es cierto, se va a callar la voz de uno de los grandes misioneros, de los grandes maestros del Evangelio, pero la palabra de Dios tiene que seguir adelante, tiene que seguir aumentando y habrán otros obreros,
otros maestros, otros siervos del Señor que van a seguir con este encargo. Y uno de ellos, por supuesto, es su hijo amado en la fe, Timoteo. Ya el apóstol Pablo le ha recalcado a Timoteo que la Biblia, que la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. Quiero recalcar esto porque hay muchos cristianos, o así llamados cristianos, que a veces quieren cercenar porciones de la palabra de Dios, aludiendo que como a ellos no les gustan las enseñanzas, que piensan que solamente es palabra de Pablo, o palabra de Pedro, o de Juan, etc., pero la palabra de Dios nos enseña claramente que toda la Escritura, toda la Biblia, es palabra de Dios, que fue Dios el que sopló al oído de los escritores para que ellos escribieran lo que Dios les ordenó, no lo que los escritores quisieran escribir. Esa misma palabra, inspirar, es la que tenemos en el Génesis, cuando Dios forma al hombre y sopla en su nariz, es la misma palabra. Así, la palabra de Dios es apta para enseñar, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o el hombre que ha sido salvado por la gracia de Dios a través de la muerte del Señor Jesucristo, esté enteramente preparado, esté maduro para toda buena obra. Porque, vuelvo a repetir, que no somos salvos por obra. Dios nos ha salvado gratuitamente por su gracia, pero Él ha preparado las buenas obras para que nosotros andemos en ella. Así, las obras no son la raíz de la salvación, sino el fruto de la salvación. La raíz de la salvación es la muerte de el Señor Jesucristo. Así, Pablo dice, te encarezco, y él pone como testigos a Dios y al Señor Jesucristo. Y luego él señala que es el Señor Jesucristo el que va a ser el juez tanto de los vivos como de los muertos. Y esta, por supuesto, es una gran verdad que tenemos en las Escrituras. El mismo Señor Jesús, Él lo señaló y Él lo enseñó. El Padre a nadie juzga, porque todo el juicio lo ha dado al Hijo. Obviamente que los juicios van a acontecer de acuerdo a lo que hemos ya estudiado también y vamos a seguir estudiando en la palabra de Dios, en diferentes tiempos, y son diferentes tipos de juicio, porque los creyentes en Cristo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero ese tribunal no es para ver nada acerca del pecado, no, es para examinar la vida de los salvados por Cristo desde el momento que hemos sido salvados por la gracia de Dios hasta el momento en que nos vayamos a la eternidad. Va a ser examinada todo lo que hicimos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, para ver si realmente nuestro trabajo, nuestra labor merece algún premio, alguna recompensa, como vamos a ver también a través de este capítulo. Y al final de el milenio van a ser juzgados los muertos que no quisieron recibir a Cristo como su Salvador personal, que no obedecieron al Evangelio, y ellos van a ser resucitados solamente para escuchar la sentencia, la ratificación de sus sentencias, y ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Así es el Señor Jesús, porque aquel juicio en que comparecerán los incrédulos
se llama el gran trono blanco y está allí en el Apocalipsis, el capítulo 20. Pero entre juicio y juicio por lo menos hay 1000 años de diferencia entre el juicio de los creyentes y el juicio de los inconversos. El Señor, en el juicio del tribunal de Cristo, será como el juez de las Olimpiadas para coronar a los ganadores. En cambio, en el tribunal del gran trono blanco, allí será el juez quien va a examinar las obras para ratificar y dar el justo pago a aquellos que no quisieron obedecer al Evangelio y se rebelaron en contra del cielo. Así es el Señor Jesucristo el que va a ser el juez. Y el encarecimiento que está haciendo Pablo a Timoteo es que Timoteo predique la palabra la palabra de Dios, que es la que nos enseña la forma en que nosotros podemos ser salvos. Es la que nos enseña, luego de ser salvos, cómo debemos nosotros ser bautizados para dar testimonio público de nuestra fe e identificarnos simbólicamente en la muerte, sepultación y resurrección de Cristo. Es la palabra de Dios que nos enseña que después de haber sido bautizados, porque habíamos sido salvados anteriormente, somos integrados a la comunión de la asamblea de la iglesia local, y el Espíritu Santo nos añade a la iglesia universal, la iglesia incontable, invisible, que nació el día de Pentecostés y que va a culminar cuando el Señor Jesús venga a buscar el fruto de la aflicción de su alma. Así es la palabra de Dios la que debe ser predicada, pero la palabra de Dios en su pureza, y los creyentes en Cristo debemos desear esa palabra como se usa la figura de la leche no adulterada, sino pura, tal cual la tenemos en las Escrituras, sin agregar razonamientos humanos a lo que Dios ha dejado escrito, que es lo que lamentablemente ocurre en nuestros días. Así, Timoteo debía instar a tiempo y fuera de tiempo. A algunos a veces les parece que la palabra, el mensaje del Evangelio está fuera de lugar en ciertas ocasiones, pero la palabra de Dios es siempre oportuna, porque nadie tiene comprada la vida, el hombre no es dueño de su camino, y en cualquier momento el hombre puede desaparecer. Y cuando digo hombre, por supuesto estoy englobando a toda la humanidad, hombre, mujer, joven, niño, etc. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Así, la palabra de Dios debe ser y servir para instar, para que las personas se sientan presionadas a considerar su situación delante de Dios y a tomar una determinación que va a durar por toda la eternidad. Así, por eso el encargo encarecido es que predique la palabra, ya sea a tiempo o fuera de tiempo, que redarguya, que hable a los corazones, que haga notar que el hombre por su pecado está destituido de la gloria de Dios, pero que Dios en su misericordia ha retenido el castigo y en su gracia quiere salvarle, y para eso Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que redarguya, que reprenda. El reprender es a aquellos que enseñan falsas doctrinas, que hacen del Evangelio un negocio, o que apartan de el verdadero conocimiento de la palabra de Dios a las personas y les ponen muchas trabas o muchos problemas en cuanto a la salvación, cuando el mensaje de Dios es sencillo, es claro, que todo aquel que en él cree tiene vida eterna y en el futuro no va a venir a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Así también debe exhortar o animar con toda paciencia lo que es el Evangelio puro de la gracia de Dios. Es difícil para las personas entenderlo, porque están acostumbrados a cierto tipo de enseñanzas antibíblicas, pero que les entretiene y que les hace sentir bien, aun cuando espiritualmente no tengan ningún resultado para la vida eterna, para la salvación, solamente entretención, solamente religión. Pero debe tener paciencia el Hijo de Dios en explicar el claro mensaje de salvación de Dios. La doctrina, por supuesto, como ya lo hemos mencionado, tiene que ver con la enseñanza. El Señor, cuando comisionó a los apóstoles antes de regresar al cielo, Él dijo: vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. O también Él dice en Mateo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y para cumplir con esa comisión, el Señor dice: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Vale decir, los creyentes, los cristianos, no estamos solos. Es el Señor Jesús el que nos dirige, el que nos guía, el que está con nosotros, y el Espíritu Santo el que pone palabras, el que habla a través de nosotros, a fin de que la gente, las personas puedan entender el mensaje de salvación. La doctrina, ya hemos mencionado muchas veces la enseñanza que tenemos en los diferentes aspectos de la vida cristiana y del Evangelio. Sin embargo, la gente acomoda la palabra de Dios a sus propias cosas, sus propios razonamientos, y no acomodan su vida a lo que la palabra de Dios enseña. Por eso hay tanta confusión, hay tanto engaño en este tiempo por las religiones, porque no se sigue ni se acepta lo que es el mensaje sencillo de la palabra de Dios. Y esto, por supuesto, es lo que está ocurriendo en nuestros tiempos. Por eso el apóstol aquí está advirtiendo a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y estamos en ese tiempo, estamos viviendo ese tiempo, y por supuesto, cada vez que se acerca el tiempo de la venida de el regreso de Cristo, esto va a ser mucho más marcado. La gente no le interesa a la gran mayoría, aun cuando se llamen evangélicos o cristianos o cualquier título que se den religioso, no les gusta obedecer la palabra de Dios como está escrita, sino más bien se van a los cuentos,
se van a las fábulas, a cosas que les puedan entretener, pero que nunca jamás le llevan a la salvación, al perdón de los pecados y a la vida eterna. Es lo que tristemente ocurre hoy día, donde en lugar de predicar el Evangelio, en lugar de anunciar a las personas que están en el grave peligro de pasar a la eternidad, condenados para siempre por no recibir a Cristo como su Salvador personal, lo que se llaman los cultos a veces se transforman en verdaderos shows y no lo que es la enseñanza clara de la palabra de Dios. No les gusta la enseñanza clara de la palabra de Dios, porque esto les muestra muchas cosas que debieran dejar de hacer, y eso no quieren hacerlo, ni les conviene en algunos casos tampoco hacerlo. No sufren o no soportan la doctrina verdadera de Dios, la sana doctrina, la palabra de sanación, la palabra que lleva sanidad al alma, sino que dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esta palabra concupiscencia tiene que ver con todo tipo de pecado, especialmente pecados sensuales y por supuesto otros tipos de pecados que estamos viendo y considerando en nuestra sociedad. ¿Y qué más harán estos falsos maestros? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sabemos que las fábulas son cuentos inventados por la mente humana, la fantasía que el hombre es capaz de inventar para entretener, para animar, pero que es solamente mentira y nunca es la realidad, y además de eso no tiene nada que ver con la vida espiritual o con la salvación del alma. Vamos a escuchar un himno y luego vamos a seguir del versículo 5 en adelante.
Muy bien, el versículo 5 introduce un cambio el apóstol con el pero. Como ya había comentado antes, habrán falsos maestros enseñando falsas doctrinas y la gente escuchando y atendiendo esas falsas doctrinas porque realmente ellos no quieren tener ningún compromiso serio con el Dios del cielo. Pero tú, el caso de Timoteo, tú sé sobrio en todo. Vale decir, Timoteo debía ser diferente. Él debía ser un hombre que tuviera la cabeza fría y él pudiese entregar enteramente el mensaje de salvación sin tener ningún temor. Él debía soportar las aflicciones que le vendrían porque generalmente la verdad incomoda a la gente y por supuesto la verdad siempre quiere ser acallada. A la gente no le gusta que le diga la verdad porque la verdad duele y en algunos casos la gente no quiere que se enseñe la verdad por ciertos principios o por temor a perder algunas cosas, algunas ganancias y algunas cosas que conllevan el engaño, la mentira. Pero estas aflicciones debía estar dispuesto Timoteo y todo hijo de Dios verdadero que quiere enseñar con transparencia lo que solamente Dios ha dejado escrito en su palabra, va a tener problemas, pero el Señor es el que da la fuerza para soportar, para tener paciencia en estas aflicciones. Timoteo debía seguir cumpliendo con la labor de evangelizar, de llevar el mensaje del Evangelio que revela la condición del hombre, que dice al hombre que está perdido, que está destituido de la gloria de Dios, pero que Dios le ama, y en ese amor incomparable, en ese amor que no tiene parangón, en ese amor Dios entregó a su Hijo unigénito para morir en propiciación por los pecados de a todo aquel que en él cree. Así, Timoteo debía continuar con esta obra de evangelista y de esta manera él estaría cumpliendo el ministerio encargado por Dios a él. La palabra ministerio tiene que ver con una obra que él debía realizar. La razón por la que el apóstol anima a su hijo en la fe es porque él ya le queda muy poco tiempo de estar acompañando, de estar ayudando en la obra evangelística. Él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya Pablo tenía la revelación de parte de Dios que le quedaban poco tiempo de vida, que iba a ser juzgado por los romanos, azuzado por los judíos. Él iba a sellar su testimonio para con el Señor con su propia vida. Él iba a ser derramado como libación sobre el sacrificio, como él escribe también en la carta a los filipenses. Y así Pablo, esto no le complicaba, porque él ya estaba dispuesto y tenía el deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual era mucho mejor. Lo único que a él le preocupaba era la situación y la condición de aquellos que todavía no conocían ni tenían a Cristo como su Salvador, y por supuesto también de los creyentes. Así Pablo, él dice, Timoteo, no te acobardes, sigue anunciando el Evangelio. Yo ya estoy para
entregar mi vida y ya estoy llegando al final. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué maravillosas palabras que realmente infunden ánimo y confianza al final de la vida de este gran hombre, de este gran siervo de Dios. Esta batalla también se puede considerar como la carrera cristiana que él ha corrido y ha sabido cumplir para su Señor. Él ha luchado en contra de huestes celestiales de maldad en las regiones celestes, como él mismo lo ha mencionado, y ha tenido que luchar continuamente porque Satanás siempre quiso acallar la voz del mensajero, pero como Dios tenía un propósito con él, esto no iba a ocurrir hasta que Dios en su voluntad fuera el propósito suyo de llevar a su presencia a su siervo. Satanás tiene algún poder que Dios le ha conferido, pero él no es todopoderoso. Así, él no tiene el poder para quitar la vida a un hijo de Dios. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él, como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, él había guardado la fe, vale decir, había sido fiel a su Señor, había mostrado fidelidad en el Evangelio. Pero por otra parte, también la fe tiene que ver con las doctrinas que Dios entregó a los creyentes de una vez por todas. Y Pablo había sido el depositario. A él le había sido depositado este tesoro que él dijo estaba en vasos de barro, pero él lo había guardado con fidelidad y lo había entregado con esa misma fidelidad. Él no había rehuido entregar todo el consejo de Dios. Eso lo dice él cuando se despide de los pastores, obispos o ancianos allí en Mileto. Estos siervos de Dios que pertenecían a la iglesia de Éfeso. Así dice él, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí el juez justo es el Señor Jesucristo, pero no es visto aquí como el juez que va a tratar asuntos de criminalidad, sino más bien como el juez de las Olimpiadas, aquel que va a entregar el premio al vencedor. Y esta corona es la guirnalda entregada al vencedor que ha corrido y ha terminado la batalla. Así el apóstol Pablo dice que no solamente a él Dios le va a entregar, o el Señor Jesucristo como el juez justo, esta corona, sino más bien a todos los que aman su venida y todos aquellos cristianos que amamos la venida del Señor y que deseamos que el Señor venga a buscar el fruto de la aflicción de su alma, no para que terminen nuestros problemas de esta vida, sino porque deseamos estar en la presencia de aquel que murió en la cruz por salvarnos. Deseamos estar allí para adorarle personalmente, alabar y glorificar su nombre y dar gracias a él, porque no entendemos el amor de Dios, el que haya venido a salvarnos de esta manera, pero le agradecemos y le alabamos por ello. Así está guardada esta corona también para todos los que aman la venida del Señor. El resto de los versículos es la despedida del apóstol. Él está pidiendo a Timoteo que él procure
venir a verle, él desea verle antes de morir. Y la razón también que él da es que tuvo una triste experiencia porque algunos que estaban con él, acompañándole en el ministerio, le dejaron solo. Demas le desamparó amando este mundo, vale decir, él se fijó y volvió la vista a las cosas de este mundo. También dice que otros se fueron a Tesalónica, a Galacia, y Tito, que es otro de los siervos de Dios, él se fue a Dalmacia. Lucas es el médico amado. Lucas, su profesión era médico, y él está con el apóstol Pablo. Qué maravilloso es que Dios proveyó a este médico para que le acompañara también hasta el final. Él quería que Juan Marcos, el mismo que escribió el Evangelio según Marcos, viniese a él para que le acompañara en lo que le quedaba del ministerio, y seguramente también para dar instrucciones acerca de cómo él debía enseñar la verdad. Hay otros hermanos como Tíquico, que fue enviado a Éfeso. También le pide que traiga un capote que se le quedó en la casa de Carpo, pero especialmente los pergaminos, que eran la palabra de Dios que había en aquellos tiempos. También está la recomendación para que Timoteo tenga cuidado con otro hombre quien se opuso a la palabra de Dios, quien también quedó en la lista de aquellos hombres deshonrados, de aquellos hombres en la lista de vergüenza. Este calderero Alejandro, quien causó muchos males al apóstol, se opuso grandemente a la palabra de Dios, y Pablo dice a Timoteo que se guarde también de él. También él alude que en su primera defensa nadie estuvo acompañándole, pero él no estaba solo porque el Señor estaba con él. El Señor estuvo a mi lado, dice él, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aquí el león, por supuesto, es una figura que se usa de el emperador romano. Y el Señor me librará de toda mala obra o obra mala, y me preservará para su reino celestial. Qué gran esperanza maravillosa tenía este siervo de Dios, ninguna duda. ¿Sabe, querido amigo? En la palabra de Dios no hay lugar para la duda, no hay lugar para la inseguridad. El lenguaje bíblico es un lenguaje que da certeza. Nunca leemos en la palabra de Dios el quizás, el tal vez o a lo mejor no. Solamente es afirmativo. Voy a estar con Cristo, dice el apóstol Pablo. El Señor me ha guardado para su reino, y no depende de lo que Pablo hubiera hecho, sino de la obra de Cristo en la cruz. Por supuesto, la vida de Pablo abnegada en el servicio esto seguramente el Señor va a premiar allí en el tribunal de Cristo. Y lo demás son saludos para los hermanos, para que ellos tengan un recuerdo de el apóstol Pablo. Y por supuesto, él al concluir esta carta, él encomienda el espíritu de Timoteo al Señor Jesucristo. Dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y esta gracia, por supuesto, es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, pero también, en este caso, es la fuerza que Dios da a sus hijos para que en los momentos difíciles, de dificultades, en que pudieran desalentarse, porque realmente para Timoteo, que había servido con el apóstol Pablo como
de hijo a padre, el saber que le quedaba poco tiempo de estar con su anciano siervo de Dios, a él le traería tristeza y hasta a lo mejor desánimo, porque eso es normal en la vida humana. Pero el apóstol Pablo le encomienda que su espíritu esté firme en el Señor y que el Señor provea para él de la gracia necesaria para que él pueda seguir adelante cumpliendo el ministerio. Ya no iba a estar el apóstol, pero él debía seguir con esta tarea que, gracias a Dios, hasta este tiempo, él siempre ha tenido siervos suyos capaces y dispuestos a llevar el mensaje puro de salvación, el mensaje puro de la palabra de Dios, la enseñanza clara de la palabra de Dios. No importa si las personas no les gusta, porque el mismo apóstol, él dijo: yo no estoy para agradar a los hombres, sino para agradar a mi Señor. Y en ese contexto es que se enseña y se predica con claridad. Y en esta tarde, querido amigo, nuevamente te hemos mencionado el hecho de que solamente a través de la muerte de Cristo tú puedes obtener la salvación, el perdón de tus pecados, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él se llama Jesucristo, el Jesucristo hombre, aquel que vino desde el cielo, murió en la cruz para que todo aquel, y en ese todo aquel estás incluido tú, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo va a tener la vida eterna? En el momento que cree. Así, mientras más te apresures a venir a Cristo, más luego vas a asegurar el futuro eterno de tu alma. ¿Por qué no lo haces ahora? Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Cuál pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, Salvador, nuestra gozo y paz, nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, Salvador, nuestra gozo y paz, nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, Salvador, nuestra gozo y paz, nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí reposará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, Salvador, nuestra gozo y paz, nuestro Rey, adelante con valor. Al finalizar el programa, que
quiero invitarle a que nos acompañe en las reuniones que celebramos los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas en Pedro Aguirre Cerda 189, aquí cerquita de la plaza y cerquita del canal. También el día sábado tendremos una reunión, una clase bíblica especial que comenzará a las 4:30 de la tarde. Así le invitamos, si usted quiere acompañarnos, será muy bien recibido, muy bienvenido. El día domingo tenemos escuela dominical con clases para niños, jóvenes y adultos a las 11:30 de la mañana. Así, si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que tenga un buen fin de semana y que usted ojalá entienda el mensaje claro de salvación de la palabra de Dios.